Ya un caso más de examen. Un caso más de examen que pueden ser estas que están aquí, ¿vale? Voy a hacer yo el primero y luego ya hacéis vosotros. Vamos. Vale, voy a coger este, por ejemplo. Vale, entonces esto sería en el examen lo típico de estudiar la monotonía, calcular máximos y mínimos, ¿vale? Entonces, esto ya más de examen que hay una función racional donde hay que tener especial cuidado con las asíntotas verticales, ¿vale? Horizontales y tal podrá tenerlas, pero esas me influyen menos. Pero hay que solo no calcular, no hace falta calcules los límites y todo eso, no, pero sí que sepas que están. Claro, efectivamente, con eso y ponerlo es suficiente. Aquí, en el caso de la derivada, no hace falta que diga, ¿va por la derecha o por la izquierda? No. Si hubiese que representarla, sí, pero si yo te digo, estudia máximos y mínimos de la siguiente función, lo único que tienes que hacer es ver que hay unas asíntotas, porque te van a influir, ¿vale? Sí, es que me recuerda cuando iba al pueblo de mi padre, entrabas en misa y se un poquito heavy. Vale, entonces lo que os decía, si yo te digo, no te digo asíntotas y te digo simplemente estudia la monotonía de esta función máximos y mínimos, debes saber que aquí, al calcular el dominio, tiene asíntotas verticales en el más menos 2. Pero en este caso, para estudiar máximos y mínimos y monotonía, no hace falta que estudies la asíntota. Simplemente saber que está ahí. ¿Vale? Porque luego la vamos a utilizar para hacer los intervalos. Pero no hay que saber si va por la derecha, si va por la izquierda, si sube, si baja. No te estoy pidiendo asíntotas. Otra cosa es que te diga, representa la siguiente función calculando asíntotas, entonces sí. ¿Vale? Pero para esto, no. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí el dominio serían todos los reales excepto el menos 2 y el 2, que serían asíntotas verticales. Pues estos números hay que tenerlos en cuenta luego. ¿Vale? Entonces, para estudiar la monotonía dijimos ayer que lo primero era calcular dónde había un máximo y un mínimo. ¿Vale? Y para eso, siempre para máximos y mínimos, cogíamos la primera derivada y la igualábamos a 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que va a cambiar en cualquier problema va a ser qué estás derivando. Lo demás va a ser lo mismo. En este caso, bueno, podéis poner f o y, me da igual. Estaría bien de las dos maneras. Lo que tenemos es la derivada de un cociente. ¿Vale? Hay que aplicar la fórmula. Es decir, la derivada del de arriba, que es 0, porque es un número, por el de abajo sin derivar. X con menos también lo puedes hacer así si quieres, sí, también, perfectamente. Sin problema. Entonces, en este caso haríamos esto, luego, el de arriba sin derivar lo pongo por el de abajo derivado. Esto es lo que va a quedar. ¿Vale? Y el de abajo al cuadrado. Y os repito, en la derivada normalmente no hace falta casi nunca operarlo de abajo, porque al igualar a 0 se me va a ir. ¿Vale? Entonces, esto me va a quedar así. Me va a quedar esto. No estoy grabando, por cierto. Me da cuenta ahora mismo porque digo, no sé si tienen audio. Ah, sí, que estoy, sí. Pero ha dicho, sí, recording, vale. Sí, perfecto, creo que no. Vale, pues está grabando. Entonces, esta sería, y yo me la recuadraría por ahí para no equivocarme, la primera derivada. ¿Vale? Con la que voy a jugar para calcular máximos y mínimos y la monotonía. ¿De acuerdo? Esa es la historia. Eso es con lo que voy a jugar. A partir de ahora ya es operar. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer con la primera derivada? Para buscar máximos y mínimos, importantísimo tener claro esto. Siempre la primera derivada la igualo a 0 y resuelvo. Me quedará una ecuación de primer grado, de segundo grado o lo que sea. ¿Vale? Yo como mucho os pondré aquí que quede algo de segundo grado, a lo sumo, ¿vale? No vais a tener que hacer ni Ruffini ni historia de ese estilo. Hombre, a lo mejor te queda x al cubo menos x cuadrado, o saca factor común y ya no hay que hacer Ruffini, ¿vale? Pero no es el objetivo, otra vez, que aquí aparezca algo para hacer Ruffini, ¿vale? Ni yo ni el lavabo. Entonces, me lo llevo al otro lado. Esto es lo que yo voy a igualar a 0 para buscar máximos y mínimos. Venga. Vale, pues pasamos a ello. Yo cojo esto, cojo esto, lo igualo a 0. Y entonces, como os dije, el denominador se me va con esto de aquí y me queda menos 2x igual a 0. O lo que es lo mismo, x igual a 0. ¿Vale?
yo automáticamente, para no olvidarme, con x igual a 0, automáticamente calculo f de 0 para saber cuál es la coordenada ahí, ¿vale? Que en este caso sería sustituirlo aquí, es decir, menos un cuarto. Por tanto, sé que en el 0 menos un cuarto, si queréis aquí para representar, sí que no está mal visto ponerlo así, en decimal. En el 0 menos 0,25 hay un máximo o mínimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que yo acabo de ver. Esto sería el punto, aunque a mí me interese solo el 0 para ver si es un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces me hago mi recta y ahora ¿dónde viene la novedad con respecto a lo de ayer? Yo pongo aquí el 0, que es el valor que he sacado de aquí, pero también voy a poner las asíntotas, es decir, menos 2 y 2 como intervalos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia con la anterior. No me va a servir para máximos y mínimos, pero sí lo que me va a decir es en torno a las asíntotas si la función sube o baja, ¿vale? Si crece o decrece, ¿vale? Y ahora lo que haremos será, una vez que hemos hecho eso, tomar valores. Pues yo qué sé, por ejemplo, el menos 3, ahí va, el menos 3, el menos 1, el 1 y el 3. Voy a poner aquí recuadrados, estas son las asíntotas, ¿vale? Las de verde son asíntotas verticales y el rojo es el máximo y el mínimo. Y el azul los valores que yo cojo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en estos valores azules lo que me interesa es el signo. Recordad, si la derivada es positiva, la función sube. Si la derivada es negativa, la función baja. Y si la derivada fuese 0, es un máximo o un mínimo. Entonces, me fijo en esta. Aquí es donde voy a centrar la atención. Y hago f' de menos 3. Solo me interesa el signo. No tenéis que hacer ni los cálculos. Es decir, en este caso sé que lo de abajo es positivo, pase lo que pase, porque está elevado al cuadrado. Pase lo que pase, va a ser positivo. Y que el de arriba me va a quedar en este caso positivo también. Por tanto, la derivada es positiva. Se suele poner... Dime. Se suele poner así más que el más, ¿vale? La derivada es positiva, por tanto, desde menos infinito, que estaría por aquí, hasta el... Perdón. Hasta el 2, hasta el menos 2, sí. La función crece, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Aquí ahora hago el menos 1. Y exactamente lo mismo. Arriba positivo, abajo positivo, mayor que 0. ¿Vale? Pues entre menos 2 y 0, la función también crece. Perfecto. Podría decrecer, ¿eh? Porque una asíntota puede que venga por aquí, en este caso hace esto, pero perfectamente podría hacer esto y bajar. ¿Vale? Y no es que tenga un máximo aquí, simplemente es que en torno a la asíntota sube por un lado y baja por el otro. ¿Vale? Por eso la ponemos. Bien. Ahora, Manu, dime. para lo de f de x es igual a 0, ¿solo has cogido la parte de arriba? Es que lo de abajo, tú fíjate que lo que sucede, si yo esto lo hago aquí, si yo esto lo extiendo un poquito más, lo que yo estoy haciendo aquí sería lo siguiente, mira, me quedaría menos 2x igual a 0 por x cuadrado menos 4 al cuadrado. Entonces, 0 multiplica a lo que tú le pongas y te va a dar 0. O sea, todo esto está en este, está en este 0 de aquí, ¿vale? Vale. Por eso ponga lo que os dije, ponga lo que ponga en el denominador, no os asustéis. Ahí pone raíz octava de no sé qué, me da igual, se lo va a llevar el 0. Es que me da lo mismo. ¿Vale? Lo único al sustituir, que sea más o menos engorroso, pero no al operar. No lo voy a operar nunca. Vale, entonces hago f de 1, arriba me queda negativo, abajo me queda positivo, perdón, paso al azul, por tanto esto es negativo. Es decir, de aquí hasta el 2 baja. ¿Vale? Fijaos que, voy a poner esto un poquito para abajo. Estos son los límites donde estoy estudiando, ¿eh? Los podéis poner así si queréis, si os apañáis mejor. ¿Vale? Y ahora el 3, que representa todos los números que están por encima del 2, igual que el anterior. Me va a dar negativo, me va a dar positivo, menor de 0. Pues también baja. Bueno, en este caso, en torno a la asíntota, los dos hacían lo mismo, pero no tienen por qué. ¿Está claro esto? ¿Lo veis? Y aquí tengo ya toda mi información, crecimiento, decrecimiento, y si el 0 es un máximo o es un mínimo. En torno a la asíntota me da un poco igual lo que haga, a niveles de máximos o mínimos, pero aquí no. Yo sé que en torno al 0, que es el número
que he sacado aquí, ¿vale? No os olvidéis. Este es este, y es el que estoy estudiando. En torno al 0, lo que estoy viendo es que por la izquierda mi función sube y por la derecha mi función baja. Pues si sube y baja, quiere decir que en el 0 hay un máximo. ¿Vale? O sea, es decir, tú ya podrías decir que en el punto, y hablo ya de punto, en el punto 0 menos 0,25 hay un máximo. ¿Por qué? Porque según la tabla que acabo de hacer, por la izquierda sube y por la derecha baja. Eso solo puede ocurrir cuando eso sea un máximo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más información saco de aquí. Me lo voy a llevar esto, me lo voy a llevar a la otra página a ver si puedo más o menos. No sé yo. Parece que sí. Vale, más o menos está. Bien. ¿Qué más sucede? Pues fijaos. ¿Qué me dice? Que crece, la función crece desde menos infinito hasta 0, sube, sube. Podéis hacer de menos infinito hasta el 2, del 2, tal, ¿vale? También podéis dividirlo con la asíntota que hay aquí. Pero bueno, nos va a dar un poco igual. Unión desde 0 hasta... perdón, no. Cierto, crece ahí. Y decrece desde 0 hasta más infinito. Y además, sabemos, y esto ya es extra, esto ya no viene de aquí, pero no es continua o es discontinua, no es continua en x2 y x menos 2, puesto que son asíntotas verticales, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que me da la derivada, esto da. Ahora la voy a representar para que lo veáis. Os dejo ahí un momento pausado y la represento para que... Porque al final el objetivo de esta parte es juntar todo en la última parte del tema y representar. Álgebra online. Vale. Voy a representar un momentito y lo pongo al aire. 1 dividido por x, x cuadrado. No. Vale. Ahora lo pongo. Representar también las asíntotas, x igual a 2, x igual a menos 2. Vale, esto es a lo que tenemos que tender ya, ahora lo pongo, a lo que tenemos que tender ya en la cabeza para ir representando, que es a lo que os pido. Vamos a ver, un momentito que importo la imagen. Añadir imagen. Aquí está. Vale, lo voy a subir. Vale, estamos currelando. Eso ahí. Vale. Vamos a ver si concuerda esto con lo que me representa la función. Fijaos, aquí la tenéis. Esta ya es. Vale. Se ve un poquito así, aunque parezca recto no lo es, pero bueno. Efectivamente, fijaos, crece por aquí hasta el 0. ¿Vale? Decrece a partir del 0, tiene las asíntotas correspondientes y además en el 0, aunque esto parezca plano, no lo es, está el máximo. En el 0 menos 0,25. ¿Vale? Con lo cual concuerda perfectamente con todo lo que hemos sacado teóricamente aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? El objetivo final es ese. Es decir, vosotros haréis esto y diréis, vale, os va a salir además aquí que en este caso lo estudiaréis, os saldrán asíntotas verticales y os saldrá una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces veréis que va por aquí, va por aquí, que va por aquí, que va por aquí y por aquí tiene un máximo, pues ya lo uniréis, ¿vale? No hace falta, o sea, esto lo vais a representar sin dar valores. Alguien a lo mejor en el examen me hace esto. Imaginaos que alguien me hace esto en el examen. También estaría bien. Me refiero, lo que estamos es esbozando, viendo un poco la forma que tiene, no estamos representándolo preciso dando valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso representa el qué, efectivamente, por dónde va la función y además que tiene aquí un máximo. Vale, pues estaría también bien, aunque se aleje de los valores reales. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que se llama esbozar, que lo diré mucho luego al final.
que es como más o menos hacer la gráfica. ¿De acuerdo? Pero ya hasta ahora habíamos dicho esto, esto, esto y esto, y a partir de ahora ya unimos esos trazos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Venga, voy a poner para que hagáis vosotros. Uno. De aquí. Vale. Estamos haciendo este. El siguiente, este. Venga. Intentáis, eso, máximos, mínimos, esbozadlo un poquito. Aunque, vale. A ver, chicos. Para esbozarlo deberéis buscar asíntotas, pero bueno, de momento me interesa máximos y mínimos. ¿Se ve más o menos? Sí, entonces aquí se ve, ¿no? Vale, pues venga, ese máximos, mínimos, lo esbozáis y ya está. Vamos a ver. Hacerlo despacio, sin problema. Al principio no hay que correr. Cuando sigue la derivada en el numerador es un número sin x. ¿Cómo, Nacho? Me da 5 partido x más 1. Espera, voy a derivarlo. Tiqui. Vamos a ver. Vale, eso lo veis. Dominio, todos los reales, excepto el -1. Por tanto, cuidan el -1, ¿vale? Entonces, si yo derivo esto, sería derivar el de arriba. ¿Se ve, no? Sí, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba derivado. Puede que alguna vez te puede pasar, por eso lo iba a hacer, porque a lo mejor pasaba. Sí, no, pasa aquí, ¿eh? Sí, tienes. A ver. Sí, te va a pasar. Sí, está bien, Nacho. Ya verás lo que sucede. Hacemos esto y entonces sería partido por el de abajo al cuadrado. Es decir, derivar el de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por derivar el de abajo, partido el de abajo al cuadrado. Efectivamente. ¿Qué tiene este de peculiar? Fijaos, tiene de peculiar, cuidado con este signo, siempre lo digo.
Esto de aquí. ¿Y ahora qué pasa? Que efectivamente lo que me queda es que mi derivada es esta. ¿Vale? ¿De acuerdo? Si yo lo igualo a 0, que es lo que me estás preguntando como buen criterio, ¿qué me va a quedar? Pues me va a quedar que 5 es igual a 0. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? No hay ningún valor de x para máximo y mínimo. Por tanto, la función no tiene máximo ni mínimo. ¿Vale? Eso sí, si no tiene máximo ni mínimo, lo que tendrá que pasar es que tendrá intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Entonces, habrá que ver el signo que tiene. ¿En torno a qué? No, el signo general de la función. Fijaos, o sea, de la derivada, perdón. Una vez que hemos visto que no tiene ni máximos ni mínimos, entonces yo miro el signo de esto. El signo de arriba siempre va a ser positivo porque es un 5, no se sustituye por nadie. Y el de abajo, al estar al cuadrado, también. Es decir, la derivada es positiva para cualquier valor. Ahora la represento. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que esta función crece siempre. Siempre va a ser creciente. Vamos a representarlo. 2x menos 3, x más 1. Voy a álgebra. 2x menos 3. La voy a representar para que la veáis. 2x menos 3 dividido todo por x más 1. Vale. Y tiene una asíntota. Vamos a ponerla en el x igual a 1. El x igual a menos 1, perdón. Vaya, hombre. Ahora lo pongo en casa, en el x igual a menos 1 y también tiene una asíntota horizontal en el 2. En el y igual a 2. Vale, la represento y la llevo para allá. Un poquito así. Vale, ahí va. Os represento la función. Venga. Vamos a ver. Aquí la tenéis, efectivamente. Fijaos. Bueno, voy a poner un poquito más pequeñito. Ahí, me interesa la forma. Ahí, fijaos que tiene una asíntota vertical en el menos 1, como habíamos dicho. Tendría una en el 2 si hiciésemos... Ay, perdón. Tendría una horizontal en el 2 y lo que sucede es sube por aquí y sube por aquí. Efectivamente, la función es creciente en todo los reales. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa sería. Y no tiene ni máximos ni mínimos, porque aquí esto, por supuesto, no hay ningún sitio donde sube y luego baja. Por tanto, no hay ni máximos ni mínimos. Sí. Para calcular las asímtotas horizontales, Sí. también se podría igualar a 0 la i, ¿no? También se puede igualar a 0 la i. Pero una fracción a 0. No. ¿Cómo calculas el asíntota horizontal? 2x menos 3 igual a 0, ¿no? No, por aquí el asíntota horizontal sería el 2, ¿eh? No, entonces... Aquí había que hacer límite cuando x tiende a más infinito de, ¿cómo era? 2x más 3 partido de x más 1 y entonces esto sería infinito partido por infinito menos 3, infinito partido por infinito y si divido por la x de mayor grado, aquí me va a quedar 2, bueno, sí, 1 y entonces me queda 2. Y si la base al menos infinito en este caso también, ¿vale? Pero sería eso, pues, habría que hacerlo así. Y con eso ya habríamos visto, imaginaos, tú llegas, viene por aquí, no hay ningún máximo ni ningún mínimo, pues esto por narices es algo así. Tú me lo puedes dibujar así en el examen, quiero decir, no le estás haciendo clavado, pero la forma es esa. Lo que no vale es que alguien me diga, vale, pues hace así. No, porque aquí tendrías un mínimo, que la función no tiene. ¿De acuerdo? Pues un poco eso es lo que se pide, ¿vale? Venga, vamos con otra. Esta sí que hay que saber hacerlas bien porque las racionales son las que más caen con diferencia. A ver. Por ejemplo... Bueno, venga, este de aquí, sí. Venga, este. A ver.
Pero haciendo la derivada, para que no estéis ahí. Va a pasar un poco lo mismo. Ahí sí, ¿vale? Tengáis ahí, esa sería la derivada, si no me equivoco. ¿Vale? Lo dejo ahí para que sigáis. Ahí sería la derivada. ¿Vale? Igual a 0. Igualamos a 0 y me queda esto. Por tanto, nuevamente, ¿qué es igual a 0? Puede salir o puede que no. Entonces, automáticamente me hago f de 0 para saber 0, es decir, en el 0, 0 habrá máximo o mínimo. ¿Vale? ¿De acuerdo? En este caso, además, el dominio, lo he dicho, el dominio son todos los reales. ¿Por qué? Porque el denominador nunca es 0. ¿Vale? Por mucho que quieran es 0, por tanto no hay asíntotas. Es decir, aquí tendríamos que estudiar en torno al 0. Por ejemplo, el -1 y el 1. Si yo aquí pongo el -1, esto me va a quedar negativo. Si yo hago f de -1, arriba me queda menos y abajo me queda más. Por tanto, menor de 0, negativo. ¿Vale? Y si pongo 1, me va a quedar arriba positivo y abajo positivo, mayor de 0. Por tanto, si en torno al 0 bajo y subo, lo que acabo de ver es que en el 0, 0 hay un mínimo. ¿Vale? Y que desde menos infinito hasta 0 sin incluir, decrece y de 0 a más infinito, crece. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, vamos a un apartadito más. Dentro de esto de máximos y mínimos, ¿se ha entendido hasta aquí? Entonces, dentro de máximos y mínimos, hay otros puntos importantes que se denominan puntos de inflexión. Son un cambio. Quiero decir, imaginaos que todo aquí esto, que es en torno a un máximo, y esto es en torno a un mínimo. Bueno, pues si yo cojo estas dos cosas y las junto, voy a ponerla aquí. Si yo las junto, ese punto donde se juntan, donde yo bajo y de repente empiezo a escribir el máximo y el mínimo, ¿vale? Esto es lo que se va a denominar punto de inflexión. Es un cambio, por ejemplo, muy típico, así. Esto de aquí, donde de repente hace así y el boli va en otro sentido. ¿Vale? Como si se uniesen esos dos, el punto de unión de esas dos, ¿vale? Fijaos que esto mismo es lo que hace esto de aquí, ¿vale? Entonces, siempre que tenga algo parecido a la unión de un máximo y un mínimo, aquí va a haber un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Es un punto de cambio, donde dejo de bajar
Y ahora cambio el sentido, por decirlo así. Sigo bajando, pero cambio el sentido, porque de repente va a empezar a subir. ¿De acuerdo? ¿Y estos cómo se calculan? Pues se calculan con lo que se llama la segunda derivada igual a 0. Es decir, cojo la primera derivada y la derivo, porque tú puedes derivar una función las veces que quieras, todas las que quieras, ¿vale? La puedes hacer 2 veces, la puedes hacer 3 veces, la puedes hacer 4 veces, tú puedes derivar la función todas las veces que quieras. Entonces, con la segunda derivada igual a 0, lo que voy a calcular es ese punto de inflexión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Además, también voy a poder, sin hacer intervalos, saber si la función tiene un máximo o un mínimo en determinado punto. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, con la segunda derivada, ahora lo hacemos dos cosas. Primero, segunda derivada igual a 0, puntos de inflexión. Es decir, estos de aquí. ¿Vale? Y luego, con la segunda derivada en el máximo o mínimo, voy a saber si son máximos o mínimos, sin tener que estudiar alrededor, simplemente haciendo la segunda derivada al punto que ha salido de la primaria igual a 0. Ahora os pongo un ejemplo para que lo veáis. ¿Vale? ¿Se entiende? Sí, o sea, son esas dos cosas las que vamos a ver con la segunda derivada. Ya no vamos a utilizar tercera ni demás, ¿vale? Pero esto es una alternativa a la tabla esta, ¿vale? ¿De acuerdo? Si yo pongo el valor que me ha salido en la primera derivada aquí y me sale un signo u otro, entonces sabré si es máximo o mínimo sin estudiar alrededor. Simplemente estudiando ese valor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos. Imagina lo que acabo de ver. Este que acabamos de hacer, ¿vale? Este mismo. Yo ya tengo la primera derivada, toda esta pesca, no sé qué. Voy a hacer la segunda derivada de esto. Vamos a ver si tiene punto de inflexión. Entonces, con este ejemplo de aquí, voy a escribir aquí la función. Espera. Voy a escribir la función que sería y es igual a x cuadrado partido de x cuadrado más 1. Vale, ya hemos dicho, la derivada es 2x partido de x cuadrado más 1 al cuadrado. Vale, hemos igualado a 0 y aquí me ha salido que para x igual a 0 en el 0, 0, ya sabemos que había un máximo. Imaginemos que no he estudiado eso. Vale, voy a ver si tiene puntos de inflexión. Voy a buscar puntos de inflexión. Para lo cual hago la segunda derivada. Es decir, voy a derivar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, derivamos el de arriba, que es un 2, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar. Por, y ojito ahora, la derivada del de abajo. Recordad cómo se derivaba esto, que es importante. Es, paso el 2 delante, escribo esto mismo, al 2 le quito 1 y multiplico por la derivada de lo de dentro. ¿Vale? O sea, es este delante, esto mismo con 1 menos y por la derivada de dentro, que hemos hecho varias. Y dividido por lo de dentro al cuadrado, que sería a la cuarta. Multiplicar esto por 2. Antes de hacer nada, aquí siempre hay que simplificar. Fijaos, porque si no esto se convierte en un infierno. Tengo aquí todos estos bloques y hay una cosa que está en todos. Siempre va a estar fuera, fuera y fuera. ¿Vale? O sea, es decir, y eso siempre habrá que simplificarlo, porque si no, las operaciones son un infierno. Esto es lo que me quedaría. ¿Vale? El denominador sigo sin operarlo como tal, simplemente simplificado. Si yo opero lo de arriba me queda 2x al cuadrado más 2 menos 8x al cuadrado partido por x cuadrado más 1 al cubo. Porque es lo mismo, menos 6x al cuadrado más 2 partido de x al cuadrado más 1. ¿Vale? Esa sería la segunda derivada. ¿De acuerdo? Ahora pongo todo en un completo. ¿Vale? O sea, es decir, lo pongo todo aquí. Bueno, copiarlo de momento. ¿Tenéis?
¿Vale? Es decir, aquí fijaos, me queda, recopilo todo. Primera derivada, perdón, la función. La primera derivada, de donde he sacado que en x igual a 0 hay máximo o mínimo. La segunda derivada que acabo de hacer. Vale. Entonces, con la segunda derivada puedo hacer dos cosas. Por un lado, voy a calcular los puntos de inflexión que me piden. Es decir, la igualo a 0. Si yo cojo esto y lo igualo a 0, el denominador se me va y me queda esto. ¿Vale? De donde si yo despejo, x cuadrado es igual a más menos la raíz de un tercio, que es más o menos 1,58. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto sería la x. Hay que sustituir aquí para sacar la y. O sea, es decir, yo sé que va a tener puntos de inflexión. ¿Dónde? Pues, bueno, voy a comprobarlo. Yo creo que sí que eran 50. Voy a comprobarlo. Por si acaso. Raíz de 0, no, ¿veis? Es 0,6, perdón. Yo no sé dónde me he sacado. A ver, 1 entre 3. Sí, 0,58, si queréis. No, 1. Vale. Entonces, fijaos, tengo que hacer aquí el valor para 0,58. Lo que haremos será, el punto de inflexión estará aquí. F de 0,58 será, sustituyo siempre en la función principal, siempre aquí. ¿Vale? Esto lo hacéis con la calculadora y punto. Entonces, entre 58 al cuadrado más 1. Cierto. Principio, si no me he equivocado, esto da 0,25. ¿Vale? Es decir, en el 0,58, 0,25 vamos a tener un punto de inflexión. Y el otro va a estar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque esto está al cuadrado. Si os dais cuenta, cuando sustituya me va a salir lo mismo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Por tanto, en menos 0,58, 0,25 estará el otro punto de inflexión. ¿Me explico? ¿Se ve o no? O sea, cojo segunda derivada, le igualo a 0, me da la x. ¿Cómo calculo la y? Igual con la primera derivada, en la función principal. Si yo miro aquí, me parece que esto la llamamos por aquí. Bueno, creo que sí. Esperad, que quedado aquí representada. Para donde está el punto de inflexión. No. No. X cuadrado. Vale, la represento un momentito. Para que veáis el punto de inflexión. X cuadrado entre. X cuadrado entre. Paréntesis. X cuadrado más 1. Entre x, ahora lo pongo, cuadrado más 1. Vale, ahora. Hace un poquito más grande. Vale, ahí lo tenéis. Me lo llevo para acá. Un momento. Vale. Aquí os pongo representada esta misma, ¿vale? Aquí está, ¿vale? ¿Veis? Entonces, en el 0,58 más o menos, aquí 0,25, es decir, en este punto de aquí y en este punto de aquí, la función está haciendo esa forma de
Es como una cuestecilla así. ¿Vale? O sea, viene así y luego hace así. Ahí está. Ese es este trozo de aquí. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un punto de inflexión y aquí tenemos otro punto de inflexión. ¿De acuerdo? Y fijaos cómo efectivamente el mínimo está en el 0. ¿De acuerdo? Vale. ¿Entiendes el asunto? Es decir, los puntos de inflexión, resumiendo un poquito la historia, es con la primera derivada igual a 0 obtengo la x del máximo o mínimo, ¿vale? Y con la segunda derivada igual a 0 obtengo la x del punto de inflexión. Y ambos hay que sustituirlos en la función principal para obtener la y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer con esas dos. También os he dicho además que la segunda derivada vale para algo más. Y es que fijaos, si yo sustituyo por los valores que me ha dado, mirad, a ver, un momento que subo. Aquí está. ¿Cómo se hace esta segunda parte si es máximo o mínimo? Pues fijaos, con la primera derivada he obtenido el valor de x, en este caso el 0, para que sea máximo o mínimo, ¿vale? Tenemos aquí. A ver, no, espera, que cojo el que estamos haciendo. Este, ¿no? Sí. Vale. Bueno, lo que os decía, ¿qué hago con la segunda derivada también? Puedo saber si es un máximo o un mínimo. ¿Cómo? Con la primera derivada igualada a 0 saco la x. Si esa x la pongo en la segunda derivada, ¿vale? Pueden pasar tres cosas. Que sea mayor que 0, la segunda, que sea menor de 0 o que sea igual a 0. ¿Qué me estoy refiriendo? Imaginaos, yo cojo esto y digo x al cubo más, a ver, 2x cuadrado más así. Imaginaos que tengo esto, ¿vale? Yo quiero buscar máximos y mínimos. Derivo, ¿vale? Y para buscar máximos y mínimos igualo esto a 0. Saco un x factor común. Vale, y por un lado me queda que x es 0 y por otro lado me quedaría que x es menos 2. Ahora, esto hay dos opciones. Me puedo hacer la tabla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Me hago mi tablita, miro cómo es alrededor y veo si es un máximo o un mínimo. O, lo que os digo, utilizar la segunda derivada. La segunda derivada de esto es muy sencilla, porque la segunda derivada es 6x más 6. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fijaos. Lo que hago es lo siguiente. En lugar de estudiar alrededor del 0, qué es lo que pasa, sustituyo por el 0. Es decir, hago f segunda de 0. Y lo sustituyo aquí. Y me queda 6. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? 6 es mayor que 0. ¿Sí? Os doy el truco. Girad este signo hacia la derecha. Es decir, si yo giro esto hacia la derecha, me queda algo así, ¿no? Pues quiere decir que en el 6 hay un mínimo. Perdón, en el 6 no. En el 0 hay un mínimo. ¿Me explico? Hago lo mismo con el menos 2. 6 por menos 2 más 6. Pues sería menos 12 más 6, menos 6. Menos 6 es menor que 0. Lo voy a girar. Me queda esto. Pues en el menos 2 hay un máximo. Y no hay que estudiar alrededor. Solo se estudia en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el...? Pues claro, aquí es muy fácil con los polinomios. Yo si es un polinomio no me lo pienso. Yo si es un polinomio lo hago con la segunda derivada. Pero ¿cuál es la movida? Que si no me obligan y tengo que hacer la segunda derivada de una racional, hombre, tiene su telita. No es que sea imposible, pero tiene su telita. Pero se puede hacer también. Entonces, que veáis también que con la segunda derivada yo puedo saber si es un máximo o mínimo. Eso sí, ya no estudio alrededor. Ya estudio en el mismo punto que me están dando. Y si da 0, entonces sería un punto de inflexión. Eso es. El tercer caso, o sea, aquí sería, fijaos el truco, lo giro. Lo giro. Máximo, mínimo. Y en este caso sería un punto de inflexión. Que me habría salido ya en la primera derivada. Es aquello que os dije al principio de hacerlo en torno a todos los valores porque pueden salir, me parece bruto este tú, Nacho, además, pueden salir dos flechas en el mismo sentido. O alguien me dijo, entonces si una sube, la otra ya baja. Digo, no, pueden subir las dos o pueden bajar las dos porque son puntos de inflexión. ¿Vale? Que se nos sale en la primera derivada. ¿De acuerdo? Por tanto, ya digo, viendo el signo, eso sí,
en el valor que sale de igualar a 0. ¿Vale? No en otro lado. Ya podemos saber si es máximo o mínimo tal. ¿De acuerdo? Más o menos entendido. O sea, el cuadro es ese. Primera derivada igual a 0, x de máximos y mínimos y decrece. Segunda derivada igual a 0, puntos de inflexión y además la segunda derivada poniéndole lo de la primera, si es un máximo o un mínimo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, lo dejamos ahí. Ya seguiremos haciendo más ejercicios de esto, ¿eh? Dejamos ahí, hacemos más ejercicios.